eh, eh, estrechar la mano, no es de la misma forma, pero todo depende de nuestra disposición. Si hay disposición en nuestro corazón, si nos disponemos, el Señor en esta mañana nos va a bendecir. Amén. Pienso que nosotras somos las mujeres más necesitadas de la congregación. Que cualquier otra hermana, usted puede ver una hermana que tenga una necesidad apremiante, bien sea por su salud, bien sea por dificultades que pueda estar viviendo, bien sea por la parte económica, bien sea por conflictos familiares. Por encima de todas ellas, nosotras tenemos más necesidad. Así que estamos aquí en esta mañana sacando este espacio y vamos a aprovecharlo. Amén. Confío que el Señor, la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, en mi mente, sea la palabra que nosotras, cada una de nosotras necesitamos. Yo quiero decirle que yo me deleitaba sacando este tema, me deleitaba en la presencia del Señor, porque la palabra nos lleva para unas aprender, para otras recordar, para otras renovarse, pero la palabra de Dios cumple su función. Con toda seguridad, aquí estamos hermanas que llevamos un tiempo ya en el ministerio y otras que hasta ahora llevan poco tiempo, otras que hasta ahora están prendiendo motores, ¿sí? Cuando uno está en un trabajo nuevo, uno no se halla, porque uno dice, espere, a ver, ¿cómo es aquí? Le falta a uno como la experiencia, sí, y uno como que no se halla. Pero bueno, aquí estamos en esta mañana y bueno, estamos precisamente para eso. Ya voy a cumplir 35 años de estar en junio, de estar al lado de mi esposo, acompañándole en este ministerio. Él, cuando nos casamos, él ya estaba en el ministerio. Mi esposo lleva 38 años, ya para 39 años de estar en el ministerio. Y cuando yo me casé, lo que yo más anhelaba eran estas reuniones. Claro, eran presenciales, pero anhelaba estas reuniones porque yo quería capacitarme, yo quería aprender, yo quería irme renovada con algo para mi alma y para mi vida, para aportar y bueno, lo disfrutaba. Yo les puedo decir que yo no me perdía ninguna reunión, así tuviera mis niños pequeños, así estuviera embarazada, yo no me perdía ninguna reunión y siempre tenía una agenda para anotar, porque después llevaba eso a la casa y en los espacios que sacaba para estudiar la palabra, eh, ampliaba, Dios me daba incluso más. Así que esa es una de las características del que quiere aprender. Esa es una de las características del que quiere crecer. Entonces, uno no se pierde las capacitaciones, ¿sí? Porque es que hay ninguna de nosotras no la sabemos todas, ninguna. Aquí ninguna, todas necesitamos aprender y cada día vamos aprendiendo. Y cada una de nosotras no podemos decir que lo alcanzamos todo. No, porque no es así. Nosotras el día que el Señor levante su iglesia, ese día ya se acabó todo trabajo, pero mientras estemos aquí, nosotras necesitamos estar enfocadas en lo que debemos estar enfocadas. Así que mis hermanas, yo les voy a invitar a leer un texto de la palabra del Señor, que es muy conocido por nosotras, las lectoras de la palabra, las estudiosas de la palabra de Dios, en el libro de San Lucas, capítulo 10, vamos a mirar un texto de la palabra del Señor. Bueno, espérense que aquí estoy mirando, lo tenía marcado acá en una Biblia que tiene mejor letra, pero bueno, capítulo 10, versículo 38. Es un pasaje que es muy conocido por nosotras. Y bueno,
Con seguridad, todas nosotras hemos tenido que en algún momento predicar sobre este texto, ¿cierto? Sobre esto que sucedió allí. Pero bueno, que Dios permita que en esta mañana podamos aprender algo más. No sé si a usted le ha pasado que llevamos textos y pasajes de la palabra de Dios que lo hemos estudiado, pero siempre Dios da algo que renueva. Amén. Dice así, aconteció, dice, tiene un subtítulo en mi Biblia que dice Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a orar, mis hermanas, en este momento y usted le va a decir al Señor, Señor, aquí estoy, háblame, Señor. Tú sabes lo que yo necesito. Tal vez ni yo sé lo que necesito en esta mañana, pero tú sabes la palabra que yo necesito oír. Trata conmigo, dame disposición, permite que mi espíritu, mi ser se pueda conectar con tu palabra. Y pídele al Señor que tome mis labios y hable a la necesidad de tu alma. Amén. Señor Jesucristo, Dios soberano y santo, en esta hora, Señor, yo invoco tu nombre. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio que tú me concedes de compartir tu palabra. Yo te ruego, Señor, tú que conoces la necesidad de tus hijas, Señor, tú que sabes, Señor, el momento, el tiempo, Señor, que ellas están viviendo. Yo te ruego, Señor, una vez más, toma mis labios y habla a la vida de cada una, porque tú eres el único, Señor, que puede suplir la necesidad, Señor. Ellas son tus siervas, tus servidoras, tus instrumentos para este tiempo, Señor. Ellas necesitan hoy una palabra, Señor, que dé fuerza, que dé aliento, que renueve la visión, el sentir, Señor, de servirte, Señor, con integridad, con disposición, con ánimo pronto, Señor. Todo esto, Señor, viene de tu mano maravillosa. Invocamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Bueno, en mi intimidad con Dios, ¿cierto? Cuando hemos leído este pasaje, este relato bíblico, bueno, nosotros lo hemos aplicado de muchas maneras. Una de ellas, que Marta es una mujer que estaba ocupada en muchas cosas, pero que María había escogido la mejor parte de estar ahí a los pies de Jesús. Y siempre hemos visto a María, a Marta, como una mujer de pronto desubicada, ¿sí? La hemos visto como desubicada, una mujer que no puede reconocer que está ahí la presencia del Señor y que la presencia del Señor, pues había que aprovecharla. Pero, y vemos a Marta, a María, una mujer dispuesta a estar ahí a los pies del Señor Jesús. Pero vamos a mirar qué es lo que realmente pasaba en ese contexto sociocultural en que vivían Marta y María. Ya estaban en un tiempo donde la sociedad, la cultura de la mujer no era tratada, pues como ha venido siendo a través de los tiempos. Ustedes lo saben, las mujeres en ese tiempo solo eran reconocidas en las labores de la casa, para ser esposas, para ser madres, y las mujeres no tenían derecho a nivel social, no tenían privilegios a nivel social, no eran capacitadas, no había estudio para ellas. Así que la labor donde ellas eran visibles y eran aceptadas eran las labores de amas de casa, de esposas, de madres. Ese era el lugar que le correspondía. Y por su parte, los hombres, ellos sí recibían capacitación, ellos sí podían estar al lado de los rabinos, de los maestros, donde ellos eran instruidos e enseñados,
porque el conocimiento, la enseñanza daba un estatus y aún todavía el que estudia tiene un estatus, el que tiene conocimiento alcanza como un estatus. Sí, así mismo era en aquel tiempo. Incluso los hombres cuyos rabinos, maestros les enseñaban, ellos los tenían en alta estima. Los saludaban, se les inclinaban, les besaban la mano, porque era su maestro, porque era su rabino. Así que el rabino, el maestro, tenía un estatus alto y recibía honores y reconocimiento. Entonces sucede algo muy especial aquí con esta visita del Señor Jesús en la casa de Marta y María. Y yo quiero llamar a Marta la mujer del común. Y quiero llamar a María la mujer que tiene una intimidad con Dios. ¿Por qué Marta era la mujer del común? Marta, cuando ve que llega el Señor, ella sabía quién era Jesús, que era un maestro. Entonces, su sociedad no le permitía acercarse al maestro. Entonces, ¿qué hacía ella? Lo que toda mujer del común hacía, dedicarse a lo suyo, a las labores de la casa. Entonces llega el maestro y ella ¿qué piensa? Piensa como la mujer de ese tiempo de la sociedad. Hay que prepararle algo de comer al maestro, hay que arreglar aquí, hay que arreglar allí, porque ese es mi lugar. Ese es el lugar que la sociedad me ha puesto a mí. ¿Sí? A mí la sociedad no me ha puesto a los pies del maestro. Eso no me pertenece, eso no es para mí. Entonces, ella está en lo que le correspondía hacer, ubicada en la sociedad, en su cultura. Ella estaba ubicada, que muchas veces hemos dicho que Marta estaba desubicada. Pues la verdad, culturalmente ella no, ella estaba en lo que debía estar. Pero María, oiga, María vivió una experiencia nueva ahí. Permíteme, yo le quito aquí a mi celular, se me olvidó dejarlo en silencio. María, oiga, esta mujer vivió una experiencia como diferente. Vamos a imaginarnos qué tuvo que haber pasado en esa visita. Si nosotros sabemos que las mujeres no se postraban a ser enseñadas, no se inclinaban para recibir enseñanza, ser ilustradas, ¿qué tuvo que haber pasado para que María se hubiera sentado a los pies del maestro? Yo me imagino que el Señor Jesús, que vino aquí a la tierra a darle un lugar a la mujer, ¿sí? Señor vino a romper con todo lo de la cultura, que la cultura decía, Señor Jesús, ignorancia del ser humano para el Señor. Entonces el Señor viene, entra a la casa de Marta y María y ve a María como lo que era la sociedad, como era su cultura, haciendo lo que ella tenía que hacer, lo que le permitía la sociedad. Pero no sé qué pasó con María, que ella mira al Señor Jesús, y a mí me parece, yo me imagino ese escenario, que el Señor le dice a María con un gesto, de pronto le dice, y ella se va acercando, y de pronto el Señor le dice con una seña, siéntate. Y ella, yo creo que María tuvo que haber sentido como temor y haber dicho, me siento como que ella mira, como que mira a Marta, ella está en lo que debo estar, yo debo estar allá, yo debo ayudar a mi hermana, pero mira al maestro y el maestro le está haciendo la venia. Yo quiero imaginarme ese escenario, me lo imagino así, que el Señor como que le hace la venia a María y María, sentarme, ¿sí? Dice, y ella, yo no creo que María se haya sentado tranquila, con confianza, cuando ella sabía que ese no era su lugar, que culturalmente no le pertenecía a ella sentarse ahí. Pero ella se sienta y empieza a alimentarse de todo lo que el maestro le estaba enseñando. Empieza su alma, su espíritu, su ser a conectarse con esa palabra, con esa enseñanza, con lo que el maestro le estaba dando. Y Marta, por su parte, yo me imagino que ella se empieza a preocupar. ¿Qué le pasó a María? ¿Qué está haciendo María?
¿Cómo que María se sienta ahí a un lugar que no le pertenece? Y ella ella empieza a angustiarse. Sí, ella empieza a angustiarse y afanarse. ¿Y cómo la paro de ahí? ¿Cómo la paro de ahí? ¿Cómo hago para decirle a María que no es tu lugar, no te pertenece? ¿Qué haces ahí inclinada a los pies del maestro? Y entonces es cuando ella sutilmente le va diciendo al Señor, en otras palabras, ella le dice al Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deja servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, en otras palabras, párala de ahí, Señor. O sea, ella le estaba pidiendo lo que era culturalmente aceptable. Ella quería que el Señor Jesús, que sabía cuál era la cultura, la ubicara a ella, porque para ese momento Marta estaba en lo cierto, ¿sí? Pero María estaba ahí. Algo tuvo que haber pasado para que María se sentara ahí. Y el Señor le da una respuesta. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Mire que el Señor entiende lo que hay en el alma. El Señor sabe lo que hay en nosotras. Él en esta mañana sabe quiénes somos nosotras, qué pensamos, qué sentimos, por dónde hemos pasado, quiénes somos nosotras frente al grupo de hombres y mujeres que hay en la congregación, quiénes somos nosotras cuando estamos en casa, pero también el Señor sabe quiénes somos nosotras en nuestra intimidad, quiénes somos en realidad. Entonces, el Señor le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y nosotras siempre lo hemos dicho y lo hemos relacionado con el oficio, ¿no? El cocinar, el prepararle al maestro. No, muchas cosas. Ella estaba afanada y turbada por todo lo que la sociedad le había enseñado. ¿Sí? Afanada. Afanada en qué hay que hacer aquí. ¿Usted cree que Marta no se podía defender sola en la cocina? Imagínense. O sea, estaba diestra en ello. Ella se podía perfectamente defender sola en la cocina. Pero ¿qué era lo que ella la tenía afanada y turbada? No era el oficio, era su hermana, que estaba en un lugar donde posiblemente para ella no era permitido. Ella no quería que su hermana fuera castigada. Ella no quería que sucediera algo terrible con ella. Entonces ya está afanada, turbada, en esa angustia. Y entonces ella se le acerca y dice, Señor, ¿no te das cuenta? Señor, dile que me ayude. Y el Señor le saca una píldora. Uy, el Señor le saca la de oro, una perla. Y le dice el Señor, Marta, Marta. Yo imagino esa voz del Señor, yo me imagino ese rostro del Señor, como con un rostro diciéndole, no te preocupes, que no va a pasar nada, tranquila. Entonces le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas de la cultura, muchas cosas de lo que pasa. Tranquila, no te preocupes por la ley, no te preocupes por lo que dice, no te preocupes por eso, porque una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, estar a los pies del maestro, algo que no le era permitido a las mujeres. ¿Cómo es que María está sentada ahí? Porque el Señor se lo permitió. Porque el Señor fue a esa casa a enseñarles a este par de mujeres. El Señor fue a esa casa a decirle a estas mujeres que ellas podían sentarse a los pies del maestro y podían aprender. Esa es la píldora, esa es la perla que el Señor le suelta a este par de mujeres y le dice, y María ha escogido la buena parte. O sea, esa parte también era para ella, de parte del Señor, la cual no le será quitada. Oiga, tan hermoso el Señor. Yo en esta mañana alabo al Señor por lo que Él ha hecho.
en la vida de nosotras. Si el Señor no hubiera venido a hacer eso, a tratar con las mujeres, a restaurar mujeres, a ponerlas en alto, a sanarlas, a dignificarlas, nosotras estaríamos. ¿Cómo seríamos nosotras? ¿Dónde estaríamos nosotras? Pero el Señor vino a enseñarle a una sociedad que menospreciaba a las mujeres. Sí, un momentico, quiero recordarles que el hombre y la mujer fueron creados en la misma igualdad de condiciones, con los mismos derechos delante de Dios, de poderlo sentir a Él, de poderlo oír a Él, de poder crecer espiritualmente. Gloria al Señor. Oigan, tan hermoso eso que escogió María, porque el Señor le hizo la venia, porque el Señor permitió que ella se postrara a los pies de Él. El Señor le está diciendo, esta parte no le será quitada. Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Esto me hace pensar que nosotras, si lo trajéramos al tiempo que nosotras estamos viviendo, esta sociedad en la que estamos viviendo, se llama una sociedad posmoderna. Es una sociedad que tiene unas características que las identifica. Es una sociedad de lo relativo. No hay la verdad absoluta, donde todo se cuestiona, hasta la identidad sexual, todo se cuestiona, absolutamente todo. El lugar de la mujer se cuestiona, el pensamiento de la mujer se cuestiona y se trata de construir, a deconstruir, porque la mujer, si piensa en ser ama de casa, en ser madre, en prepararse para ser una buena esposa, una buena madre, esa sociedad dice, ¿en qué época estás? ¿Cómo? Lo hacen ver como si esto fuera un castigo. Y cuando va a mirar la palabra de Dios, entonces dice, no, pero es que el Señor, la palabra de Dios es machista. Y es que la palabra de Dios le enseña al hombre a ser machista y no es así, no es así. Yo encuentro a un Dios que ha dignificado tanto a la mujer, que el Señor ha puesto a la mujer en lugares donde solo Él la sabe poner. Solo Él la sabe poner. Que tal vez si no fuera, no, si estuviéramos esperando la mano del hombre, no estaríamos ahí. Pero el Señor ha ido dignificando a la mujer y la ha puesto en lugares altos. Y en su obra nos ha puesto a nosotras en lugares altos. Pero es por su gracia, es por su misericordia, es porque así como Él puede tomar la vida del varón como instrumento para ganar almas, asimismo nos ha puesto a nosotras en un lugar donde nosotras somos instrumento para ganar almas. Glorias. Y yo quisiera que este espacio, este pasaje que aquí está de Marta y María, identificáramos a la esposa del pastor de hoy día. Entonces, una esposa de pastor del común, Marta, que tiene unos pensamientos que no están muy claros, que ella cree que puede ser así, pero hay una esposa de pastor que se identifica en esa intimidad con Dios y no pierde oportunidad cuando Dios le hace la venia, cuando Dios te da esa oportunidad. Mire, mi hermana, el que nosotras estemos en el lugar donde nosotras estamos por las circunstancias que haya sido, en diferentes, cada una de nosotras tenemos una historia diferente. ¿Cómo llegamos al ministerio? Yo me casé, mi esposo ya estaba en el ministerio. Yo nunca quise ser esposa de pastor, eso yo lo he dicho muchas veces porque la verdad le huía. En ese tiempo habían hartos pastores solteros y yo le huía a los pastores solteros, les huía. Porque yo no quería ser esposa de pastor, no por no quererle servir, yo sí quería servirle al Señor, pero sentía temor de la vida nómada, sentía temor por todos los retos que un pastor con su familia tiene que enfrentar. Sentía temor de tener que ir a lugares que fueran difíciles.
Sentía muchos temores y yo decía, yo no soy capaz. Yo no puedo, yo no soy capaz. Pero Dios trató conmigo porque a la edad de los 13 años yo acepté un reto, una venia que me hizo el Señor. Y en la congregación donde estábamos, el pastor empezó a organizar durante un mes lo que en ese tiempo se llamaba cadena de oración. Y entonces eran 24 horas durante un mes, toda la congregación orando y cada uno se comprometía a orar en una hora específica. Y había un horario de 2 a 3 de la mañana que nadie pues nadie se comprometía. Yo tenía 13 años. Esa fue la venia. Esa fue la invitación que el Señor me hizo. Y yo no oraba. Yo no tenía esa experiencia de orar. Yo no sabía que en sí que era orar. Yo solo sabía pedir. Yo hacía de la oración en ese momento, como a muchos creyentes les pasa, el centro de la oración, mi necesidad. De si yo tenía necesidad, entonces había necesidad de orar. Si yo tenía una petición, sentía la necesidad de orar porque el centro de la oración para mí en ese momento era mi necesidad. Es mi necesidad externa, mi necesidad de por fuera, pero de pronto yo no miraba la necesidad que había en mi alma. Así que esa venia que el Señor me hace de poder, de aceptar ese reto de orar una hora y en la madrugada, 2 a 3 de la mañana, una joven de 13 años que no sabía qué era orar y yo levanto mi mano y el pastor pues me ve a mí y él, bueno, ¿qué hermano? ¿Qué hermano? Nadie más levantó la mano. Él como que, bueno, ¿quién? Vamos a dejar a Maritza y ¿quién puede acompañar a Maritza? A mí esa actitud del pastor me dio a entender que él no creía que yo podía hacer la oración y la verdad yo tampoco creía, pero eso a mí me retó y yo le dije, lo voy a hacer. Y yo le dije, Señor, ayúdame porque lo quiero hacer. Ayúdame, Señor, ayúdame. Así que el primer día me levanto en la madrugada, antecitos de las 2, Bogotá, con el frío de Bogotá a esa hora, me levanto, voy y me echo agua en mi rostro y voy y me arrodillo, dije todo lo que yo tenía y podía decir, miro el reloj y habían pasado 5 minutos. Yo decía, ¿qué más digo? ¿Qué más hago? ¿Qué más? No podía conectar, no podía conectar. Así que ese día fue la hora más larga, la hora más larga, más difícil, pero yo no me paré de ahí hasta que pasó la hora. Y en el transcurso del día yo le iba diciendo, Señor, ayúdame, ayúdame a cumplir, ayúdame a cumplir, ayúdame a cumplir. Al otro día, también fue difícil, tercero, cuarto, quinto día. Llegó el momento en que miro el reloj, ya habían pasado 15 minutos, ya había pasado media hora. Ya había pasado 45 minutos. Llegó la mañana, llegó la madrugada, que pude conectar con Dios, donde ya no habían palabras, ya no había una petición de pedir y pedir, sino solo de adorarlo, de reconocerlo, decirle, Señor, yo te necesito, Señor, para poder vivir para ti, yo te necesito, Señor, estoy viviendo, Señor, mi adolescencia, Señor, qué peligros hay para mí, yo los ignoro, Señor, pero tú conoces los peligros que hay para mí, Señor. Bueno, y me empezaron a salir palabras. Oiga, y les cuento algo, empecé a sentir la necesidad de orar por la obra de Dios. Hermanas, pasó ese mes, yo iba a los servicios y le decía al pastor, hermano, yo estoy cumpliendo. Quiero decirle que yo estoy cumpliendo. Y el hermano, amén, amén. Y cada culto yo iba más contenta, le decía, hermano, estoy cumpliendo. Cuando pasó ese mes, yo ya había logrado una conexión. Yo ya le había encontrado sabor a la oración. Así que cambié mi hora de oración, pero dije, yo no quiero perder esto. Yo quiero seguir orando, quiero seguir orando. Y yo le doy gracias al Señor por esa mamá que tuve,
que tuve que me supo instruir, ella me dijo, hija, hazlo, sígalo haciendo callada, no le diga a nadie, lloro, yo, nada, nada, sigue orando. Y empecé. Entonces, yo solita, una adolescente común y corriente, común y corriente, reía, molestaba, con todos los gustos y con todo lo que un adolescente de esa edad, que su mente, su cerebro no ha sido totalmente desarrollado y que no puede pensar con madurez y que, bueno, le cuesta tomar decisiones maduras. Bueno, es un adolescente como yo era, pero oraba 1 hora diaria. Después sentí la necesidad de estudiar la palabra. Yo decía, yo quiero estudiar la palabra. Uy, empezó a surgir unas situaciones en mi vida que mi vida empezó a ser bendecida internamente, a vivir unas experiencias con Dios tan bonitas, tan hermosas. Y bueno, yo leía la palabra. Ya después, incluso yo me despertaba en la madrugada y yo decía, ay, no, yo quiero orar. Y yo me levantaba y ahí estaba la presencia del Señor. Me conectaba con el Señor. ¿Qué le pedía? Nada. Le adoraba, le daba gracias por estarme esperando, Señor, por haberme llamado a orar. Gracias, Señor. Y empecé a sentir la necesidad de orar por los pastores, de orar por la obra de Dios, de orar por los obreros. Así que, hermano, empecé a vivir unas experiencias tan hermosas con el Señor. Hermana, es que yo esta mañana se me iría mucho tiempo, pero hermana, vea, le voy a contar esta experiencia. Aún así, yo no quería ser esposa de pastor. Entonces yo dije, yo quiero dedicarme mi vida a esto, a orar por la obra de Dios, a estudiar la palabra, a servirle lo que pueda en el templo, pero yo tenía otros planes, yo quería terminar una carrera, había la oportunidad de irme al extranjero a trabajar, yo tenía esos planes, yo tenía otras ideas en mi vida. Pero yo no dejaba de buscar a Dios, yo no dejaba de orar, empecé a llegar más temprano al templo para orar. Bueno, el pastor me decía, yo te veo cambiada, Maritza, te veo cambiada, me alegra, hay algo en ti, tú tienes algo. Bueno, eso que Dios da, eso que Dios da. Era jovencita y el pastor me dijo, Maritza, yo te voy a poner a enseñarle a los adolescentes. Y yo, ay, no me digan. ¿Y yo qué le voy a enseñar si yo soy adolescente también? Y él me decía, no, pero tú tienes algo, tú has crecido espiritualmente. Y yo me iba a la presencia del Señor, ¿qué le voy a enseñar a los adolescentes, Señor? Ayúdame, Señor, ayúdame. Y iba a la palabra y encontraba, ay, yo me acuerdo que la primera enseñanza que le di a los adolescentes, yo iba como temblando. Mi mamá era muy estudiosa de la Biblia, entonces yo le pregunté algunas cosas, mami, mire este pasaje. Y en ese día que la primera enseñanza con los adolescentes fue sobre el mal que yo no quiero hacer, ese hago. Y el bien que yo quiero hacer, no hago. Y hay una ley en mí que me domina. Me metí en semejante tema, Pero, oiga, yo di esa enseñanza a los adolescentes y ese día, en ese cuartico donde estábamos, todos los que estábamos ahí, sentimos la presencia del Señor, lloramos, nos pudimos quebrantar en la presencia del Señor, diciéndole al Señor que queríamos una ley que dominara nuestro interior, que no fuera la ley del pecado, sino que fuera su espíritu y que sabíamos que para que eso sucediera lo teníamos que buscar a Él, tenía que haber disposición para buscarlo a Él y que hoy nos proponíamos como adolescentes entregarle nuestra vida al Señor para que no dominara el pecado en nuestra vida y saliéramos al mundo a pecar, sino saliéramos al mundo a hacer luz, a hacer el bien. Oiga, yo me acuerdo que ese fue el primer tema, que fue una bendición hermosísima. Así que, bueno, mis hermanas, estando en los servicios, una vez una hermana llegó allí y dijo, hermano, yo pido oración porque en mi pueblo no hay obrero, para que el Señor envíe un obrero a mi pueblo. Yo anoté en una agendita, porque yo andaba con la agenda y anotaba las precas. O sea, el cambio conmigo, eso era la más consagrada, pero yo seguía siendo quien he sido toda la vida,
cómo he sido. Entonces anoté y después de que terminó el servicio le dije, venga, hermana Rebeca, ¿cómo se llama el pueblo que no hay obrero donde usted es? Y ella me dijo, Tudela, Cundinamarca. Y yo, un obrero para Tudela, Cundinamarca. Y empecé a pedirle al Señor, Señor, un obrero, Señor, allí hay almas para ti. Yo no sé de dónde me salían todas esas palabras. Una jovencita de 13, 14 años, 15 años, 16 años, 17 años, 18 años, 19 años. Yo tomaba todas las peticiones, las anotaba, iba orando, yo sola. Y a nadie, solo lo sabía mi mamá y el Señor, a nadie le decía la experiencia que estaba viviendo con Dios. Nadie la sabía, solo el Señor. Y yo anotaba todas las peticiones. ¿Por qué las anotaba? Porque yo quería tener, o sea, identificarme con la obra de Dios. Y yo le decía, Señor, tú conoces mi necesidad y tú la suplirás. Señor, yo fui aprendiendo eso, en esa intimidad con Dios. Y un día la hermana testificó y dijo, hermanos, quiero decirles que el Señor ha enviado un obrero allí a Tudela, pero oremos por la salud de él, porque él se enfermó allí, el clima le ha afectado mucho su salud y él está muy enfermo. Entonces anoté para orar, pero en uno de esos días, estando orando, y yo le pedí al Señor por mi esposo, porque yo quería casarme. Pero yo le decía al Señor, Señor, yo no me quiero equivocar, yo no lo quiero escoger, tú me conoces quién soy, escoge tú el hombre para mí, Señor, que él como yo soy sea feliz y que él como él sea, como tú lo tengas preparado para mí, yo pueda ser feliz con él, yo quiero un matrimonio feliz. Y estando orando, me llegó a mi alma, a mi mente, que ese hombre que iba a ser mi esposo debía orar por él porque él estaba enfermo. Mire, ese pensamiento me llegó. Entonces yo dije, ¿será de Dios o será cosa mía? Yo anoté la fecha. Algún día llegará ese hombre y le voy. Se cayó la imagen, la señal que ella. Aló. Aló, listo, hermana. Aló. Voy a retomar. Se había caído la señal. Bueno, ¿dónde quedé? En que estabas orando por el hermano y ibas a anotar la fecha por el esposo tuyo que estaba enfermo en ese momento. Pues yo dije, si es mi esposo el que, y Dios me lo a mi esposo, pastores, le huía, pero Dios fue tratando conmigo, Dios fue tratando conmigo. Un día llegué temprano al salón y empecé, como él estaba tratando conmigo, yo le dije, Señor, ¿tú quieres que yo sea la esposa de un pastor? Me quedaba callada, así como, yo, Señor, ¿tú quieres que yo sea la esposa de un pastor? Yo, porque yo le hablaba a Dios así, es más todavía. Le decía, yo, Señor, yo la esposa de un pastor. Cuando empezó el Señor a quebrantarme, a quebrantarme, a quebrantarme, yo le dije, Señor, entonces, ¿quién soy yo para decir que no? A mí me da miedo, yo no me siento capacitada, pero Señor, aquí dispongo mi vida. A partir de ese día, yo entendí que yo iba a ser la esposa de un pastor. Yo entendí. Entonces yo no le decía a nadie, yo no, nada, pero yo sabía que Dios tenía un propósito conmigo y que yo iba a ser la esposa de un pastor. Y habían hartos pastores solteros, yo decía, ¿cuál de ellos? Pero cuando yo conozco a mi esposo, entonces me gustó, aparte de que me gustó, entonces me dice él estaba en un lugar, en un resguardo indígena, y le dije yo, ese es el primer lugar donde tú estás. Me dijo, no, yo inicié en Tudela, Cundinamarca. Y yo, ay, lloré por ti porque la hermana Rebeca, ay, sí, la hermana Rebeca pedía oración por un obrero y yo le pedí al Señor por ese obrero. Ya. Y tú te enfermaste después, ¿cierto? Sí. Hoy busco mi agenda. Y le digo yo, ¿qué estabas tú viviendo en esta fecha, en este tiempo? Digo, no, estaba recién llegado a Tudela y me enfermé de muerte. Yo me estaba muriendo. Yo dije,
Él es. Él es. Oiga, qué cosa tan linda. Tener intimidad con Dios, tener una relación con Dios. Ay, hermano, uno vive unas cosas tan lindas con el Señor. Entonces, bueno, yo segura que él estaba en un resguardo indígena. Y yo, ay, Dios mío, resguardo indígena, ¿yo qué voy a hacer por allá? ¿Cómo va a ser? Bueno, Señor, dame gracia y ayúdame. Y bueno, yo sabía que la economía no era ni mala, era nula. Pero digo, no, Señor, tú me vas a ayudar. Yo nunca he pasado necesidades, nunca. Pero tú me vas a ayudar, Señor. Tú me vas a ayudar. Y me fui convencida. Mire, ese tiempo nosotros tuvimos un noviazgo corto. Nosotros en menos de 6 meses nos casamos. Pues uno ya sabiendo que es la voluntad de Dios. No, y Dios trató con mi esposo. Dios trató con mi esposo. Bueno, nos hicimos novios. Y yo estrenaba cada vez que había, yo empecé a trabajar con publicaciones y entonces cada vez que había reunión de pastores yo iba con todos los productos, la librería de publicaciones, ¿qué tiempo era publicaciones? Y yo iba estrenando, iba bien pinchada, bien arregladita y entonces un pastor que se dio cuenta que éramos novios y que nos íbamos a casar, el pastor le dijo, ¿y quién es su novia? No, la de publicación, la monita de publicaciones. Le dice, vea, y ella sí ha ido al lugar donde usted está, y ella sí conoce allá donde usted está. Y mi esposo le dijo, no, uy, hermano, eso es lo que le ha pasado a muchos pastores, muchos obreros. Así, no juzgo así, se ponen a fijarse por fuera, miran a la muchacha, y esa muchacha se deja abrumar porque es pastor, pero cuando llega al lugar, entonces, y mi esposo quedó como, oye, así, él quedó como, o sea, yo no sé de qué manera le habló el hermano, pero lo cierto es que él dijo, ay, sí, de verdad. Usted no se da cuenta que ella estrena cada vez que va a los encuentros. Usted no se da cuenta, ella sí se acostumbrará a la vida económica, a tanta escasez y a tanta, mejor dicho, lo desanimó. Entonces mi esposo me llama y me dice que él me va a dar un tiempito para que yo lo piense. Y yo, ¿cómo así? Ya habíamos separado el vestido de novia, habíamos mandado a hacer las argollas, ya habíamos mandado a imprimir tarjetas y que me va a dar un tiempito para que yo lo piense. Ay, Jesús. Entonces yo le dije a él, bueno, yo no tengo nada que pensar. Yo estaba más segura. No era porque lo quisiera agarrar, es que yo tenía una relación con Dios y Dios ya me había mostrado. Entonces yo le dije a él, pues por lo visto tú eres el que lo tienes que pensar, entonces yo te doy el tiempito a ti, te doy 8 días, si en 8 días tú no me llamas, entonces ya, hasta acá. Yo llegué a la casa a llorar en la presencia del Señor, Señor, Señor. Cuando a veces uno solo llora y le dice, Señor, ayúdame, Señor, toma el control de todo, Señor, ¿qué está pasando? Si tú me mostraste que era Él, como que ahora me sale con esas. Bueno, pero Dios, ese día había servicio allá donde estaba Él y Él se bajó a orar. Él estaba en la casa estaba en una congregación en una ciudad cerquita para llegar al resguardo indígena y ese día ya no había bus, entonces él se quedó ahí y estaba en la casa pastoral, habían 2 pastores y uno de los que estaban ahí es que le da tremendo mensaje de desánimo. Pero todo eso venía de Dios. Todo eso venía de Dios. Entonces, mi esposo se baja al servicio y dice él que tan pronto se arrodilla, el Señor le dijo, ¿por qué dudas? Si el amor que hay en ella, se lo puse yo. Mi esposo dice que él quedó, que nunca le había pasado, él quería que el servicio se acabara rápido, que se acabe porque la voy a llamar para decirle que no, que sí, que seguimos adelante, que nos vamos a casar. Y bueno, esa noche me llama y me dice que no, que vamos adelante, que no vamos a casar. Yo digo, oye, ¿qué te pasa a ti? Digo, no, yo te cuento después te cuento, ahorita no puedo hablar, pero no, estoy seguro que tú eres para mí. Bueno, en fin, mire que nosotros nos hemos perdido de muchas bendiciones. Así seamos esposas de pastores. Nos hemos perdido de muchas bendiciones, porque nos hemos vuelto la mujer del común. Entonces, lo que hay acá, lo que hay en el entorno, qué te dice el entorno, cómo actúa el entorno. Hay entorno
que es indiferente al servicio a Dios. Hay un entorno que está afanada y preocupada en otra cosa que no tiene nada que ver con el ministerio. Pero esa es la mujer del común. Esa es la esposa del pastor del común. ¿Sí? Aquella que dice, bueno, el ministerio lo tiene mi esposo. Él es el del ministerio y entonces yo ¿qué papel hago? No. Pero mire que si el Señor ha derramado su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y si, mire, no olvide que las funciones, lo que hace el Espíritu Santo, está la obra del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo y los ministerios y los dones que da el Espíritu Santo. Y a nosotros el Señor nos ha dado dones y ministerios. ¿Y para qué? ¿Para qué el Señor nos ha dado eso? Mire que María, después vemos a María viviendo la prueba, la tribulación de lo que pasó con la muerte de su hermano. Vemos la actitud de Marta, vemos la actitud de María, ambas dijeron las mismas palabras, pero en ellas había una actitud diferente. Una se postró, una lloró y dijo las mismas palabras, pero con una experiencia totalmente distinta, porque María había estado a los pies del maestro y había tenido una conexión con el maestro. Ella había descubierto algo que las mujeres del común no habían descubierto, y era que eso que el maestro daba, enseñaba, instruía, ilustraba, no solamente era para los hombres, sino también para ella. Entonces en ella había un agradecimiento. ¿Qué hacía un hombre cada vez que se encontraba con un maestro, con un rabino que le había enseñado, que le había ilustrado? Se postraba, le besaba la mano. Entonces María, ella es que es mi maestro. Ya no era Jesús para los hombres, era mi maestro que me hizo la venia de inclinarme, de sentarme a sus pies. Y entonces ella lo ve en su momento de prueba, de tribulación, de dolor, y se postra entre los pies del Señor de manera diferente a Marta, que representa a la mujer del común, un conocimiento sin un encuentro con él, sin conocerlo. Cuando la palabra de Dios nos enseña que al Señor hay que conocerlo y entenderlo. Pero hay quienes tienen solo un conocimiento, y tal vez ese conocimiento no es el verdadero, no es el que nos conviene, no es el que nos edifica. Entonces, Marta sale y le dice lo mismo al Señor, pero sin una conexión con él, solo con un conocimiento. Y así hay esposas de pastores. Estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo donde, en este tiempo posmoderno, no solo los niños, los jóvenes, los adolescentes son atacados, todos somos atacados, todos somos atacados. Hay estándares que llevan a la mujer de Dios a actuar de una manera que desluce el evangelio, lo desluce, como que no nos ubicamos. Entonces, hoy en día no podemos nosotras ser una esposa de pastor del común. Tenemos que ser una esposa de pastor que está a los pies del maestro. ¿Y por qué hay que estar a los pies del maestro? Porque hay una labor que hacer. Hay una labor que hacer. Porque somos un instrumento en las manos del Señor. Miren, mis hermanas, que en estos días estaba estudiando cuando pasó el pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Usted sabe lo que pasó antes, ¿no? Entonces mandaron los espías, uno de ellos con su mente natural, entonces dijeron, no, sí, esa tierra fluye leche y miel, pero no, está en manos de gigantes, esos somos como langostas, nos comerán vivos. Pero habían otros conectados con Dios. Ellos dijeron, sí, está en tierra de gigantes, pero ¿qué es esto para el Señor? Es que si el Señor nos ha mostrado lo que Él ha hecho por nosotros. Y la actitud del pueblo que empezó a llorar, al Señor le desagradó tanto,
que el Señor dijo que ese era un pueblo de dura cerviz. Y mire lo que el pueblo entendía. El pueblo entendía cuando el Señor dijo dura cerviz y le dijo a Moisés, ya no iré contigo a la tierra prometida, ya no iré contigo, enviaré un ángel. Y Moisés dijo, no, Señor, no, ni un ángel te reemplaza a ti, Señor. No, Señor, si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Si tú no vas a ir con nosotros, no nos saques de aquí, porque Moisés sabía lo que era andar con el Señor, tener al Señor al lado. Y él entendió la decepción del Señor al decir, no, es que es un pueblo de dura cerviz. Eso se utilizaba para las yuntas de los bueyes. Y eso era un término que entendían los agricultores, porque ellos ponían la yunta de los bueyes, y ustedes conocen más de eso. Y entonces, para ir por el mismo arado, para arar por el mismo, pero cuando el buey no quería ir por donde tenía que ir, entonces había unas agujas que lo usaban en los talones o en el cuello para que volteara la cabeza y cogiera el camino. Pero había ganado que aunque lo chuzaran, no ladeaban la cabeza, no la inclinaban la cabeza donde tenía, no cogían el camino. Entonces era decepcionante para el agricultor y decía, es ganado de dura cerviz. O sea, por más que le dé, por más que le ponga la aguja, no volteaba la cabeza. Imagínense, el Señor le dijo eso al pueblo de Israel, dura cerviz. O sea, por más que vivan situaciones duras, por más que el Señor los haga pasar por situaciones, oiga, no voltear la cabeza, no coger el camino. Yo no sé si el Señor en esta mañana puede haber una esposa de pastor de dura cerviz, que por más que el Señor mande la palabra, la enseñanza, te haga vivir algunas experiencias duras, difíciles, si tomamos el camino, que haya una que no lo haga. Y cuando el pueblo de Israel pasó, bueno, ya saben, pasaron por el desierto, 40 años, siendo sufrimiento, en fin, pero muere Moisés y llega Josué y llega el momento de cruzar y se abre el mar. Y el arca representaba la presencia del Señor y los sacerdotes llevaban el arca, que representaba la presencia del Señor. Y cómo el Señor hizo pasar al pueblo. Primero los mandó que se santificaran. Sin santidad no hay tierra prometida. Tenían que santificarse. El santificarse nos aleja del pecado. Y no podemos haber, mire, esta palabra también es para mí, no puede haber una esposa de pastor sin santidad. No puede haber. Nos tenemos que santificar. Los sacerdotes llevaban el arca, que tipificaba la presencia del Señor. O sea, ellos llevaban la presencia del Señor y se abre el mar. Y los primeros que pusieron sus pies sobre tierra seca fueron los que llevaban la presencia del Señor. Nosotras tenemos que llevar la presencia del Señor a cuestas. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos ahí parados, horas, mientras que el pueblo pasaba, eran más de 400,000. El pueblo iba pasando, y los sacerdotes, no se podían cansar de la presencia del Señor. Y pasar. Nosotras necesitamos tener presencia de Dios en nuestra vida, porque, vean, mis hermanas, hay mucha necesidad en este mundo. Y en el lugar donde tú y yo estamos, hay mucha, pero mucha necesidad. Adolescentes viviendo situaciones duras, que no quieren vivir, que han sufrido el abandono, que han sufrido abusos, y llegan a la iglesia, y a veces nosotros somos indiferentes. ¿Por qué somos indiferentes? Primero, porque no estamos conectados. Segundo, porque no hay nada que dar. No hay nada que dar. ¿Yo qué puedo hacer? Entonces, ¿qué es lo más fácil? Vete con la psicóloga. Sí la necesita. Sí necesita ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica. Sí la necesita. Pero eso es una herramienta.
Pero lo que los puede sacar de ahí es la mano poderosa del Señor. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Conectar al adolescente con Dios. Esa mujer que llega con problemas, tiene un esposo que la ha engañado, que la maltrata, una mujer que sufre porque sus hijos han escogido el mal camino, porque todo lo complejo que nosotros estamos viviendo. Y entonces nosotros decimos, ay, ese hombre, ¿qué hace ahí con ese hombre? ¿Por qué no lo deja? Ah, no, yo de ella ya lo hubiera dejado. Pero son almas, son almas. Nosotros nos ha mandado el Señor a destruir matrimonios, ¿no? Sino a que esos matrimonios permanezcan. Y si ese hombre puede entender el evangelio y esta mujer también puede entender el evangelio. Mira, hay creyentes en la iglesia que no entienden el evangelio. Yo en estos días estaba tratando el caso de una chica que cayó en adulterio. Entonces ellos estaban que ahí, que con la psicóloga para poder, porque ambos tienen la voluntad de seguir adelante con su matrimonio. Y entonces hablando con la chica, le pregunto yo a ella, ¿qué es arrepentimiento? Me dijo, pues arrepentimiento es arrepentirse. ¿Y cómo se arrepiente uno? Pues hermana, cuando uno no encontró palabras. Bueno, ¿qué es la conversión? La conversión, bueno, ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento, ¿en dónde se da el nuevo nacimiento? Le pregunté. Y ella, ¿qué es la concupiscencia? No, pues yo he oído toda mi vida porque yo toda la vida he estado en la iglesia, pero conclusión, no entiende el evangelio. Está sin conocimiento. No hay entendimiento. Por eso pecó. Por eso pecó. Y nosotras somos las llamadas a tener relación con Dios, somos las llamadas a tener conexión con Dios, somos las llamadas a tener alimento. Nosotras estudiamos la palabra no porque tenemos que predicar, nosotras estudiamos la palabra porque es que es para mí, porque cómo yo cuido lo que Dios me ha dado en la medida que yo cuido la salvación. ¿Cómo yo puedo ser un instrumento útil en la medida que yo crezco espiritualmente? Así de sencillo es. Entonces, hay muchos creyentes, muchas hermanas, muchos jóvenes que no tienen conocimiento, realmente están en la iglesia, sí, y han aprendido a cantar, y han aprendido a orar, levantar las manos así, hacer la oración que se hace, pero que realmente tengan una oración, que iban conectados con Dios, que tengan conocimiento de la palabra. Hay muchos que no lo tienen, hay muchos que no. Entonces, somos nosotras las llamadas a ayudar a esos jóvenes, a ayudar a esas hermanas, a ayudar a esas parejas. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no estamos preparadas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces nos llega un caso y uno dice, ah, no, el pastor, él es el que tiene el ministerio, hágalo él, yo estoy ocupada, estoy como Marta, afanada y turbada con otras cosas, estoy haciendo otras cosas que el medio me enseña y me dice que porque yo tengo que preocuparme, porque allá el futuro, porque es que yo también, porque, hermano, yo le quiero decir algo. Yo escucho voces, sé que hay voces alrededor de nuestra sociedad, de la iglesia, pero yo le digo algo, yo soy una convencida por las experiencias que he vivido con Dios, que a mí Dios me llamó a servirle. Yo soy una convencida que yo soy un instrumento en las manos de Dios. Yo sé que mi esposo es el pastor, es el hombre llamado por Dios, él es la cabeza en cuanto a autoridad, pero Dios me pone a servirle. Yo me hago ahí, yo estoy preparada. Pero llega un momento en que mi esposo me dice, amor, ven, ayúdame con este caso, ven, amor, habla con la hermana tal, ven, mire que estos jóvenes, porque sabe él que Dios me ha dado algo. Y que me he preparado y procuro prepararme y procuro estar ahí. Y yo me he preocupado, ¿cómo ayudar a un adolescente? ¿Cómo ayudar a uno que dice que la vida no tiene sentido? ¿Cómo ayudar a ese que no se ha podido conectar con Dios y culpa a Dios de lo que le pasa? Y yo digo, Dios mío, ¿cómo lo ayudo? Entonces, eso me lleva a prepararme, eso me lleva a orar y yo no tengo tiempo para otra cosa. Yo sé que mi presente y mi futuro están en las manos de Dios. Yo sé que le estoy sirviendo a un Dios justo, que Él va a recompensar, que Él no me va a abandonar.
A veces nos preocupamos, hermana, pues que estamos en una congregación pequeña, la economía, el futuro. Ay, hermana, tenemos al Dios que todo lo suple. ¿Usted ha leído el texto que dice que el Señor le ha puesto el trabajo a los ricos de trabajar y amontonar riquezas para dárselas a sus hijos? Ah, bueno. Yo creo en ello. Mire, una vez una hermana me llamó de algún distrito de Colombia y me dice, oye Maritza, mira, para ofrecerte, mira que hay la oportunidad de trabajar para que tú vayas haciendo tus propios ahorros y taratatán. Y a mí me sonó la idea. Y bueno, ¿y cuánto tiempo? No, tú no tienes que dedicarle tanto tiempo, pero mira, me estaba sonando la idea. Pero cuando ella me da el argumento, porque vea, Maritza, tú eres esposa de pastor, tú vale mientras seas esposa de pastor, pero el día que falte tu esposo te dan una patada por detrás, la iglesia pentecostal te da una patada por detrás y tú no eres nada, tú dejas de ser, y si no sé qué. Bueno, cuando ella me dio ese argumento, yo le dije, ay, mija, gracias, pero no. Y yo le dije a ella, le dije lo que les voy a decir a ustedes. Nosotros tenemos un mal concepto, un pensamiento que no es. Que la iglesia te da una patada por detrás. Yo le hago una pregunta. Cuando muere un policía, cuando matan a un policía, ¿qué hace el Estado por la esposa del policía y por los hijos? Díganme ustedes, ¿qué hace? ¿El Estado se hace cargo de la esposa? Una pensión. Una pensión. Dime. Una pensión le dan. Sí, logró claro, ellos tienen una pensión, que ellos la logran. Nosotros también podemos tener una pensión, si nosotros cotizamos para pensión. Pero dígame, ¿el Estado se hace cargo totalmente de ella, de sus hijos, del estudio de sus hijos? No, solo la pensión que le va a llegar. Y dependiendo de la pensión que le toque, ella le toca ser administradora. Sí, señora. Si muere un médico, el Estado se hace cargo de la esposa del médico. Nada. No, Si muere señora. el Estado se hace cargo de la esposa del abogado. No. Entonces, yo la tengo clara. Yo la tengo clara, por lo menos yo la tengo clara. A mí nadie me va a dar una patada por detrás. Yo soy una mujer que le sirvo a Dios. Yo soy un instrumento en las manos del Señor. Esa soy yo tengo mi identidad. Soy una mujer que le sirvo a Dios, y le sirvo a Dios no por ser esposa de pastor, le sirvo a Dios porque soy una hija de Dios. Entonces, nosotras la tenemos que tener clara también. ¿Quiénes somos nosotras? Dios nos ha puesto en un lugar de privilegio. Voy a servirle al Señor. A mí no me interesa si me reconoce o no me reconoce. Yo le sirvo a Dios. Y cuando a mí Dios me da la oportunidad de hablarle a una hermana y la veo crecer y la veo salir de su situación, yo digo, gloria a Dios, gracias, Señor. Cuando yo le digo a esta hermana, venga, hermana, vamos a orar. Cuando ella me llama, hermana, me está pasando, y yo no sé qué decirle, pero sé que esa mujer necesita de Dios, yo le digo, hermana, vamos a hacer una oración en este momento, y empezamos a orar, a orar, a orar, a orar. Ahora no es la oración, Señor, ayúdala, sácala del momento, no, empezamos las dos a clamar, a clamar, a clamar, y cuando siento que esa mujer como que puede liberarse de lo que le está acongojando, yo le doy gloria a Dios, porque esa mujer encontró un instrumento. Porque hay una responsabilidad delante de Dios. Amén. Dios responde por nosotras en todo. Amén. En todo es en todo. Yo eso lo creo firmemente. Entonces, que nos pudiéramos ubicar, que pudiéramos todas nosotras, las que llevamos un tiempo, las que están nuevas, métete en Dios, capacítate en Dios. Cada vez que te llamen a estas capacitaciones, esté ahí, anote, esté ahí pendiente de todo para que usted pueda crecer. Saque su tiempo de oración, su tiempo para usted, para usted. No haga de las peticiones el centro de la oración, no. El centro de la oración es mi relación con Dios. Entonces, vamos a la presencia del Señor.
a orar. Aquí estoy, Señor, soy tu sierva, Señor. Aquí estoy, Señor, para adorarte, Señor de la gloria. Señor, el servicio del martes, del miércoles, del sábado, del domingo. Señor, que pueda haber un derramamiento del Espíritu Santo. Respalda, Señor, a mi esposo que va a predicar tu palabra. Úsame, Señor, en esa hermana que voy a saludar, que me va a comentar su problema. Señor, dame la palabra, Señor, precisa. Que tu Espíritu Santo esté conmigo, Señor, para que esa palabra, Señor, toque el corazón del joven que me escucha y su fe, Señor, se despierte, sea avivada para que te conozca, Señor. ¿No nos ha pasado eso a nosotras? Entonces, mis hermanas queridas, seamos como María, a los pies del Maestro. Lo demás, habrán Martas con la cultura aquí, muy pendiente de lo que le han enseñado, de lo que dice, pero nosotras seamos Marías, a los pies del Maestro. Y mire, por eso María, cuando después se encuentra con el Señor, lleva ese perfume costosísimo, que los otros estaban mirando y dicen, pero ¿cómo esta mujer? Ese precio del perfume, porque no lo vendieron y lo repartieron entre los pobres, los necesitados. Es que esta mujer, eso que Dios le dio a ella es tan grande, que ella dio lo de más valor que ella tenía en ese momento. Si nosotros podemos entender la salvación, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, lo que significa estar en el Evangelio y entender que somos instrumentos en el último tiempo. Somos instrumentos en las manos de Dios en los últimos tiempos. Vea, la vamos a dar toda, donde estemos. Oiga, este pueblo, dame amor, ayúdame, Señor, aquí nos trajiste, Señor, ayúdame. Mire que, pues yo lo he hecho con mi esposo, hemos salido de la mano, tomados de la mano, y vamos orando por las calles. Señor, danos almas. Señor, permite, Señor, que tu evangelio le sea revelado a toda esta gente, y vamos orando por baja, vamos orando. La iglesia, estar ahí, orar por los hermanos, saludarlos con ese amor. Al que es difícil hay que ganárselo. Todas, hermanas, es que estoy en una congregación donde no me quieren. Yo también he llegado a congregaciones donde no me quieren, y también en la iglesia donde estoy, no todos me quieren. La gran mayoría me quiere, eso le doy gloria a Dios por eso. Pero los que no me quieren, eso está bien, en eso hay sabiduría de Dios. Que eso nos sirve para formarnos, para ser humildes, para que no nos inflemos, y nuestro reto es ganándolos a ellos. Yo quiero terminar leyendo un hermoso salmo. Un salmo que escribió David. Salmo 62. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle? Pero el versículo 8, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Yo quiero que te quedes con eso. Dios es nuestro refugio. Esperar en él en todo tiempo. En todo tiempo. Oh pueblos, derramar delante de él vuestro corazón, o sea, nuestra alma. No porque hay un problema, no, porque soy una hija de Dios. Es porque soy una hija de Dios. Dios es nuestro refugio. Así que, mi querida hermana, seamos Marías, que hemos aceptado ese reto, ese desafío de estar a los pies del Señor. De estar a los pies del Señor. Y un día, no muy lejano, el Señor nos va a llamar y nos va a pedir cuentas. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos aprovechado el tiempo? ¿Qué hemos hecho? Y bueno, que podamos nosotras llegar con fruto delante de la presencia del Señor. Yo quisiera que tuviéramos un espacio de oración. No sé, tú qué tengas para decirle al Señor.
Tal vez alguna tenga que decirle, uy, Señor, perdóname, porque yo estoy como Marta, yo soy la del común, Señor, la de un pensamiento, Señor, tan vago, sin conocimiento, Señor. Otra pueda decir, gracias, Señor, porque he estado a tus pies, pero quiero más, Señor, no dejar morir esto. Ayúdame, Señor. Otra puede estar en una congregación difícil, el sitio, las circunstancias, la cultura, las personas pueden ser difíciles. Señor, ayúdanos, danos esa gracia, esa sabiduría, úsanos. Cuando el Señor llamó a Josué para liderar al pueblo, el pueblo al principio pues era joven, como que no le creían, pero el Señor le dio autoridad y lo respaldó. Y la gente el pueblo lo empezó a ver con respeto, con autoridad. Ese respeto, esa autoridad, Dios nos la da y nos la ganamos es en la presencia del Señor. Amén. Oremos al Señor en esta hora. Jesús de Nazaret, Padre Celestial, yo en esta hora, Señor, te alabo. Te doy gracias, Señor Jesús, por ese amor, por esa misericordia tan grande, Señor, por llamarnos, Señor, a servirte, para habernos puesto en este lugar de privilegio, Señor. Es una honra, mi Señor, poderte servir, ser instrumentos en tus manos, Señor. Yo te ruego, Señor, por cada una de las esposas de pastores del Distrito 30, Señor. Tú las conoces, tú conoces la lucha, la dificultad, el momento que cada una está pasando, Señor. Yo te la presento delante de ti, Señor. Ella es tu hija. Te ruego, Señor de la gloria, permite, Señor, que tu palabra dé fruto en su vida, en su alma, que pueda haber un despertar, Señor, que se renueve, Señor, ese deseo, ese anhelo, Señor, de servirte con el alma, con el corazón, sabiendo, Señor, que esta es tu obra, que todo lo haces tú, Señor, y solo somos instrumentos en tus manos, que solamente seamos instrumentos dignos, limpios delante de ti, santificados, Señor, preparados para toda buena obra, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos, cada una de nosotras, en nuestras diferentes experiencias, en nuestras diferentes etapas, Señor, con nuestros hogares, nuestras familias, en medio de la congregación, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar en alto esta tu palabra, Señor, a hacer luz, a ser ejemplos, Señor, así como tú le pediste al pueblo de Israel, a Josué, que pusieran unas piedras, Señor, para que en el futuro, Señor, el que preguntare que por qué ese monumento, pudieran recordar lo que tú habías hecho, Señor. Que nosotros podamos dejar huellas de lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Que otras puedan tomar ejemplos, Señor Jesús. Que las generaciones que vienen, Señor, aún te puedan servir mejor, Señor de la gloria. Porque tú siempre has pensado en las generaciones venideras, Señor. Ayúdanos también a pensar de la misma manera, Señor. A dejar una huella digna, Señor, de imitar, Señor Jesús. Ayúdanos a cada una de nosotras, Señor, a la que le faltan fuerzas. Dale fuerzas, mi Señor. Renueva su mente, su alma, Señor Jesús. Lo que necesita en este momento, dáselo, mi Señor. Para que podamos dar frutos, Señor, podamos dar frutos, Señor Jesús. Cada una de esas congregaciones, Señor, necesita una esposa de pastor conectada contigo, una esposa de pastor sabia, santa, de ejemplo, de inspiración para seguir el evangelio, Señor. Llénanos de tu gracia, de tu bendición, Señor, que con temor, con temblor, con sencillez te sirvamos día a día, Señor Jesús. Que no falte tu presencia, tu unción, tu iluminación, Señor. Gracias, mi Dios amado, gracias, Señor Jesús, gracias. Dios les bendiga, mis hermanas.
Dios le bendiga, hermana Maritza. Bueno, gracias a Dios primeramente que nos da este espacio para nosotras, que lo necesitamos, ¿verdad? Que sea bien específico, que sea bien íntimo, que sea bien acorde a nuestra vida, a nuestras necesidades. Gracias, hermana Maritza, por dejarse usar, por compartir cómo el Señor sigue tratando con nosotros y que somos esa pieza clave, como veíamos la clase pasada, en este ministerio que el Señor nos ha puesto en compañía, en ayuda a nuestro esposo, hermana Maritza. Muchísimas gracias por, por hablarnos y por contarnos esas experiencias que nos enriquecen, que nos fortalecen y que nos vuelven y nos dan ese aliento que necesitamos, porque usted tiene toda la razón, nos bombardea muchas cosas y nos dice mucho, hagan algo, porque lo que usted decía, salen y no hay nada y bueno, realmente tenemos que volver y retomar porque nos bombardean por allí y otra vez volvemos y nos encaminamos, hermana. Mil gracias, realmente me encantó eso que Dios trajo para nosotros hoy a través de usted. Me gustó mucho y gracias al Señor por eso. Bueno, que el Señor me la bendiga grandemente, hermana. Ojalá tengamos una oportunidad de conocerla presencialmente, que será un placer, un gusto también tenerla y un día podamos tenerla por aquí por el distrito, sería también una bendición. Dios me la bendiga, hermana, un abrazo grande. Entonces, la dejo compañía de mi hermana Luz Helena. Hermana Luz Helena. Amén, amén. Bueno, gracias a Dios, sí, por esta hermosa palabra. El Señor sabe la necesidad. Y bueno, vamos a hacer una oración a favor de la hermana Maritza. Amén. Ella